All right, let's kick off a conversation about building a future where innovation is both smart and sustainable. Joining us are Jose Carlos Barrios, who blends financial growth with social and environmental impact, and Emilio Mendez, the creative force behind Saúl Mendez and transformative projects like Cuatro Grados Norte and Nueva Narrativa. Together, they'll unpack what triple impact really looks like when you're living it, and how aligning purpose and profit is the true innovation. So let us welcome them to the stage. Hello, everybody. It's a great start for an amazing volcano summit. And I have one question. Anyone here doesn't speak Spanish? We all speak Spanish, yeah? Okay, so we're going to switch to Spanish. It's going to be much more en familia. Bueno, la verdad es que vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me fascina porque tiene que ver con la transformación. Y cuando entendemos que las empresas pueden estar al servicio de su transformación interna, pero también al servicio de la transformación en el entorno, esas empresas se vuelven mucho más interesantes, se vuelven mucho más ricas y mucho más queridas por el público, porque no solo están trabajando hacia adentro, sino también están trabajando hacia afuera. Y BAC es un banco regional con una presencia muy importante en Guatemala. Desde hace 2 años, 3 años, reconfiguraron su visión. Y es algo que a mí personalmente me inspiró mucho, porque cuando una organización del tamaño de un banco, con el negocio de un banco, se toma el riesgo de reconfigurarse a partir de una visión que se expande, eso realmente es un riesgo, pero igualmente es un riesgo quedarse donde uno ya está. Entonces, cuando el riesgo realmente se toma para crecer, y no solo crecer económicamente, que por supuesto es una de las razones por las que existen las empresas y existimos los empresarios, pero que también el riesgo de crecer en términos humanos y en términos ambientales. Ahí es cuando esto se vuelve realmente mucho más interesante. José Carlos, la verdad es que muy feliz de estar acá y de preguntarte algunas cosas que seguramente son preguntas que muchos de los que están acá también nos estamos haciendo, y es, si quieres, antes de entrar en materia de qué es triple impacto, ¿verdad? Y cómo BAC se sube en ese vehículo, ¿verdad? Tal vez cuéntanos rápidamente qué es BAC. Bueno, Emilio, muchas gracias. Un privilegio compartir contigo este espacio y con todos por acá. Bueno, BAC es un banco regional con 70 años de historia. Tenemos presencia en Centroamérica y Panamá. Tenemos el privilegio de atender a más de 5 millones de clientes y tenemos un equipo de 20,000 personas. Es una gran responsabilidad ser un grupo regional que por sus activos, pasivos, cartera, es el grupo regional más grande de la región, porque esto implica que tenemos que liderar el cambio y tenemos que liderar la transformación de nuestra región. Entonces, así fue como empezamos este viaje, asumiendo la responsabilidad que tenemos como grupo regional. ¿Y en qué momento BAC se da cuenta que no era suficiente la visión de aquel entonces y empieza como autocuestionamiento, ¿verdad? ¿Para qué existimos? Y empieza el inicio de este viaje para transformarse en una empresa de triple impacto. Bueno, hace más o menos 4 años, de hecho durante la pandemia,
Empezamos con reuniones virtuales y luego ya presenciales, justamente un equipo de líderes de toda Centroamérica, y justamente nos reunimos para repensar cuál es el futuro de BAC, ¿verdad? ¿Qué se viene para los próximos años? Y de todo ese proceso surgió reescribir nuestro propósito, reescribir nuestros valores y especialmente reescribir nuestra estrategia, ¿verdad? Nuestro propósito: reimaginar la banca para generar prosperidad en las comunidades en las que servimos. ¿Y por qué surge esa necesidad? Como te decía, siendo un grupo tan grande, para que tengan una idea, en nuestras plataformas de medios de pago pasa el equivalente al 53% del GDP del Producto Interno Bruto de Centroamérica. Entonces, con ese impacto, ¿cuál es el rol que tenemos que asumir? Y dijimos, tenemos que comprometernos en no solamente generar valor económico, sino también valor social y valor ambiental. ¿Y por qué? Nuestra región tiene grandes retos. Guatemala hoy tiene grandes retos y creemos que las empresas tienen que asumir un rol de liderazgo en ello. Yo soy fiel creyente desde que era estudiante de esta frase de Stephen Schmidt-Heine que dice que no pueden existir empresas exitosas en sociedades fracasadas. Y además, ahorita estamos tomando esta decisión, pero ya nuestros clientes, los consumidores de todo el mundo, están demandando más de las organizaciones y también de nuestros líderes. Y además, yo creo que es lo correcto por hacer. Sí, me encanta que hables de liderazgo porque realmente el liderazgo existe cuando se activa, ¿verdad? Solo ahí es cuando el liderazgo verdaderamente tiene sentido. Si no, es como el potencial. Podemos tener mucho potencial, pero si ese potencial está dormido, no sirve de nada. Entonces, el hecho de que un banco regional del tamaño de BAC tome ese liderazgo y se diga a sí mismo, ¿verdad? Vamos a ir por más, y por más queremos decir vamos a ampliar nuestra perspectiva para poder también ejercer un liderazgo en la parte social y en la parte ambiental. Y lo que decías, lo hemos oído muchas veces, el que no hay una empresa exitosa en un entorno o en una sociedad fracasada. Y creo que vale la pena repetir eso. Porque cuando entendemos eso, nos damos cuenta que el entorno tiene que ver mucho. No solo con la empresa, no solo con nosotros, con mi vida. Y cuando la vida es lo que se pone en el centro, porque al final creo que es interesante cuando empezamos a hablar de triple impacto que nos damos cuenta que no solo somos empresarios, que no solo somos banqueros, que no solo somos emprendedores, antes que eso somos seres humanos que vivimos en un entorno que hoy es como es, pero la gran pregunta es ¿cómo queremos que sea el entorno donde está nuestra empresa? Y esa tal vez es la pregunta, o sea, ¿cuál es esa aspiración? Porque hablabas de propósito, que me parece muy interesante ya incorporar en el mundo de las empresas un concepto bastante elevado, ¿no? Elevado como filosófico, ¿verdad? Que es ese objetivo mayor que le da sentido a mi vida, que le da sentido a venir a trabajar y que le da sentido a ser parte de algo que es mucho más grande que yo. Entonces, tal vez ahí tengo dos preguntas. Una es, ¿cómo enmarcarías ese propósito en una forma muy simple que le pudiéramos explicar a niños de 12 años? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué entorno centroamericano es el que ustedes imaginan para poder trabajar en la construcción de ese entorno? Bueno, empezando con el propósito, coincido totalmente en lo que decías. Yo una vez escuché una frase que dice que cuando una persona conecta su mente y su corazón en algo es cuando verdaderamente libera su potencial. Y cuando nosotros logramos conectar
el propósito personal, porque de verdad la mayoría de los seres humanos queremos hacer cosas buenas. La mayoría queremos dejar un legado para nuestros hijos. La mayoría de nosotros queremos compartir de lo que tenemos. Pero cuando nosotros conectamos ese propósito personal con el propósito organizacional, es cuando verdaderamente podemos generar equipos más comprometidos, ¿verdad? Y que las personas que trabajan en la empresa den el máximo. ¿Por qué? Porque están realizando su sueño personal. Y entonces nuestro propósito es reimaginar la banca para generar prosperidad en las comunidades en las que servimos. ¿Y qué significa reimaginar? Es volver a pensar, ¿verdad? Es soñar, es rehacer, es lo hemos hecho aquí, pero tal vez hay otra forma de hacerlo. Y con la visión de triple valor es pensar, bueno, lo hacíamos con el objetivo de maximizar un P&L probablemente, pero ¿qué pasa si ahora lo hacemos con el objetivo de generar además mayor impacto social, cuidar el ambiente? Entonces se amplían las oportunidades, ¿verdad? Se amplían las personas con las que puedes trabajar, se amplían las oportunidades de colaboración inclusive con otras empresas. Entonces, reimaginar es algo muy amplio que nos permite soñar en grande, rehacer, diseñar de nuevo, y es en ese proceso en el que hemos estado. ¿Y qué soñamos? Una Centroamérica más próspera, ¿verdad? La verdad es que uno debería de desear a otros lo que quiere para sí mismo. Entonces, ¿cuál es el país? ¿Cuál es la Centroamérica? ¿Cuál es la región que yo sueño para mis hijos? Yo sueño un país donde podamos salir todos a la calle, caminar, que haya seguridad, donde hayan oportunidades para todos. Y creo que las empresas, de hecho en Centroamérica hemos asumido ese rol, pero podemos hacerlo mejor. Ese es el mensaje. Soñar en una Centroamérica más próspera, más segura y que puede generar muchas oportunidades de desarrollo y de inversión. Interesante oír hablar de la región, ¿no? Porque cuando estamos en Guatemala, nos cuesta pensar inclusive en Belice. Y Belice en el mundo probablemente es mucho más relevante. En Australia probablemente Belice podría ser más relevante que en Guatemala. ¿Y cuántos de aquí han ido a Belice? Que levanten la mano. O menos de la mitad. Y es uno de los destinos más importantes para la gente que aprecia la vida marina, los corales, el buceo. Entonces, solo menciono Belice porque lo tenemos a la par, pero tú hablabas de la región y hablabas del legado y de los hijos. Y yo creo que es muy importante en este ejercicio que estamos haciendo, y digo estamos porque si estamos acá es para poder incorporar lo que nos haga sentido en nuestras propias empresas, en familias, en nuestra vida. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo ampliamos esa perspectiva al triple impacto, pero también cómo ampliamos la perspectiva del espacio y nos vemos a nosotros mismos como parte de una región, como parte de un istmo extraordinario, bañado en costas frente al Pacífico, en costas frente al Caribe y el Atlántico? O sea, somos un corredor, ¿verdad?, muy angosto que conecta el norte de América con el sur de América, y estamos bañados por mares. Cuando se ve desde arriba Centroamérica, uno dice, Dios mío, qué riqueza la que está ahí concentrada. Entonces, creo que es una invitación, ¿verdad?, para poder realmente vernos no solo como guatemaltecos, sino vernos como centroamericanos y como latinoamericanos y sentirnos parte de algo más grande, porque al final el transformar nuestras empresas en empresas de triple impacto o empresas B, básicamente lo que nos demanda es ampliar la perspectiva y ver lo que tal vez no habíamos visto o no habíamos entendido o nos parecía difícil incorporar, porque cuando yo te oigo hablar, ¿verdad?, yo digo, suena lindo,
Pero ¿cómo se come eso en un ambiente donde lo que interesan son los presupuestos, llegar a la rentabilidad, llegar a los números y cómo hacemos, ¿verdad? Porque es un poco como desgonzarse, porque sí necesitamos llegar a esos números, pero al mismo tiempo necesitamos KPIs que nos permitan también fortalecer esos músculos en otras direcciones. Entonces, ¿cómo se traslada una visión superior, porque ya incluye a las personas y al entorno, en la práctica? ¿Cómo una decisión, ¿verdad?, de una junta directiva puede llegar a todos los miembros de la organización? Bueno, mencionaste que no es fácil, ¿verdad? Y de hecho creo que no es sencillo. Y te soy muy honesto, inclusive cuando tomamos la decisión, tuvimos la discusión, bueno, y nos vamos a animar a publicar esto y a comunicar esto a lo interno. O sea, Nos vamos a comprometer. nos vamos a comprometer públicamente en esto. De hecho, pues tuve el privilegio de participar en estas conversaciones y había gente del equipo de diferentes áreas que decía, de verdad nos vamos a comprometer a esto. Y al final fue una decisión, ¿verdad? Y como lo mencionabas, para que sea exitosa, tiene que participar el liderazgo, el top management de la organización, desde el CEO, los líderes de la organización tienen que estar comprometidos con esto, porque si no solamente es algo bonito que vas a publicar, ¿verdad? Entonces, cuando realmente existe la decisión, que yo creo que es lo primero, luego tienes que pensar cuáles van a ser los mecanismos para hacerlo realidad, como lo hacemos en otras partes o en otros proyectos, iniciativas de negocio. O sea, cuando queremos lograr algo, ponemos un KPI, ¿verdad? Ponemos un equipo que lo va a hacer realidad. Formamos comités, ¿verdad?, proyectos, líderes de proyecto y le damos seguimiento. Entonces necesitamos ese track. Y le da recursos. Y le da recursos. Entonces, yo creo que es primero esa decisión que tiene que venir con convicción, que tiene sus riesgos, que tiene esas conversaciones inclusive incómodas. Y si no es incómodo, la verdad es porque no es una decisión real, es porque no es algo difícil, algo retador. Cuando algo es verdaderamente incómodo, genera la discusión, genera ese tener que ver si te desgonzás para lograrlo, realmente es porque estás teniendo un reto grande. Entonces, viene la decisión y luego hay que formar estos comités, decir cuáles son las iniciativas prioritarias. Nosotros definimos objetivos en cada una de las 3 dimensiones, establecimos comités con metas, ¿verdad? Y hemos tenido el tracking periódico para ver cómo vamos avanzando, en qué estamos haciendo bien y qué definitivamente no hemos avanzado mucho. Y ahí toca irnos para atrás y ver qué tenemos que cambiar, como lo haríamos en otra iniciativa normal de negocio. Pero es que acá el punto es que no es una iniciativa aparte. Acá el punto es que queremos convertir la estrategia de triple valor en la estrategia del negocio. Y cuando eso ocurre, entonces empezamos a ver las cosas de diferente forma. Nos ha pasado en diseño de productos, ¿verdad?, que quizá no habíamos pensado lanzar porque, bueno, este no nos va a dar el P&L tan rápidamente como lo haría otro. Pero con la convicción de que tenés que generar impacto social, impacto ambiental, tomas la decisión y después también aprendes, los consumidores lo reciben hasta mejor, ¿verdad? Hay más lealtad, los consumidores valoran esto y tu equipo además está más comprometido. Entonces, es todo un ciclo. Sí, me gustó mucho esto de que si no nos incomoda, no es suficientemente disruptivo, ¿verdad? Porque hablamos mucho de innovación, ¿verdad?, de hacer cosas diferentes, bla, bla, bla. Pero cuando llega la incomodidad, ahí nos morimos del miedo. Y muchas veces regresamos a lo que hacíamos antes. Entonces ahí está Abel asintiendo, ¿verdad? Pero tú eres una disruptora, tú has cambiado el juego, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando me hablaste diciendo, es que yo quiero hacer un calendario y quiero fotografiar
a estos chicos y quiero que se vean como rockstars. Y tú, hazlo, quiero un aplauso para la Bel, la verdad, porque realmente, o sea, el ejemplo que Isabela Springmull es para toda Guatemala, ¿verdad? Y obviamente detrás de Isabela hay un equipo de personas y una mamá que seguramente es extraordinaria para poder generar algo tan lindo y tan impactante. Pero sí, entonces yo creo que tal vez la invitación acá en este foro es que nos atrevamos a romper lo que haya que romper. Porque muchas veces estamos como con platos rotos pegados, ¿verdad? Y comemos en esos platos todos los días. Y nuestro inconsciente lo nota, ¿verdad? Que estamos comiendo con platos rotos, medio pegados, ¿verdad? Medio funcionan. Pero ¿qué tal si la decisión más bien es terminar de romperlos para poder crear otros platos, otros bancos, otras empresas, con toda la información que ahora ya sabemos? Porque sí suena cuando uno empieza a entender este tema de que uno puede tener triple impacto en lugar de un mono impacto, uno dice, pues hace más sentido. Y cuando uno va caminando en esa dirección y uno voltea a ver a otras empresas que todavía están en el mono impacto, se siente como que fueran las empresas del pasado, ¿verdad? Las que no se han enterado que pueden ser mucho más que solo empresas económicamente enfocadas. Entonces, me encantó que hayas tocado el tema de la incomodidad, ¿verdad? Porque necesitamos incomodarnos para poder movernos de donde estamos. De lo contrario, estamos sentados, ¿verdad? Viendo cómo la vida va pasando y nos estamos perdiendo de un montón de nuevos aprendizajes y nuevas experiencias que podrían hacernos mucho más ricos, y ricos en todo sentido, porque ahora ya también hay que reconfigurar el lenguaje, ¿verdad? Y cuando hablamos de riqueza, normalmente pensamos, ¿verdad? Casas, carros, viajes, puntos, ¿verdad? Y eso es parte de la riqueza, pero la riqueza que tenemos en este clima, por ejemplo, es una riqueza que otros países se morirían por tener. En Guatemala la tenemos, no nos cuesta nada. Y a veces, como la tenemos tanto tiempo, ya ni siquiera la notamos, ¿verdad? Entonces, celebro, ¿verdad?, que como banco se atrevan a incomodarse y a incomodarnos, ¿verdad? Porque yo creo que también nos tenemos que incomodar entre todos. Es más fácil cuando reconocemos de que nos vamos a incomodar, de que no estamos solos y de que nuestras empresas las podemos reconfigurar para que sean mucho más potentes y ricas en varios sentidos. Así que celebro eso. ¿Y cuál dirías que ha sido en este viaje lo más difícil? Yo creo que lo primero es tomar la decisión, ¿verdad? O sea, lo primero es tomar la decisión de decir, nos comprometemos a esto. Entonces, dado este paso, es influencia, ¿verdad? Es influencia porque he tenido estas conversaciones y de verdad lo vamos a hacer, y no crees que esto nos distrae, y no crees que esto se puede quedar corto y no nos vamos a enfocar en generar valor económico. Definitivamente las tenés, pero si hay pleno convencimiento como organización, como decías, desde la junta directiva, CEO, top management, y los líderes realmente entendemos la estrategia y entonces la ligamos con nuestro propósito personal, entonces creo que las cosas fluyen mejor. ¿Por qué? Entonces cuando viene un challenge, hay un problema, cuando viene esta misma oposición de alguien adentro, ese liderazgo, esa convicción en ese propósito y en la estrategia es la que te permite seguir hacia el objetivo que tienes. Entonces, yo diría que lo más importante es tener el compromiso y luego la influencia para que realmente logremos que toda la organización nos movamos en esa dirección. Sí, yo voy a compartirles algo que es
reflejo y prueba de lo que estás diciendo. Dentro de Nueva Narrativa, uno de los proyectos del ecosistema es Bicirruta 502, que tiene un documental donde una chica guatemalteca recorre todo el país y son presentaciones que hacemos para grupos con invitación en cines de Guatemala. Y yo me recuerdo que en una de esas presentaciones estaba Eric Campos, gerente general de BAC Guatemala, y cuando terminó el documental, la primera persona que levanta la mano es Eric. Y Eric es tico, ¿verdad? Entonces entiende muy bien el impacto del turismo en el desarrollo de un país. Pues Costa Rica en ese sentido ha hecho realmente un trabajo extraordinario. Y entonces él dice, yo veo este documental y lo entiendo perfectamente porque hacia ahí se debe ver Guatemala, se debe mover Guatemala, ¿verdad? Y entonces, y está muy alineado con nuestra visión en el banco. Y desde ese día, la relación entre BAC y Bicirruta 502 ha sido una relación muy cercana. Y probablemente si no hubieran estado ya ustedes claros de esta visión de triple impacto, probablemente no hubieran tenido dónde encajar con un proyecto de movilidad sostenible, ¿verdad? Entonces, creo que ahí se nota cómo cuando ampliamos la visión también se amplían las oportunidades, que no cabrían si nuestra visión se queda limitada a la vieja forma de hacer las cosas. Entonces, la verdad es que yo celebro que BAC exista, y no solo que exista, sino que esté liderando y cambiando el juego, ¿verdad? Porque obviamente el BAC pertenece al sector financiero, bancario, y definitivamente está incomodando a sus competidores para que también se muevan y hagan lo que nos toca hacer a todos, ¿verdad? Así que respeto mucho esa visión, la celebro, quiero aprender más de ustedes. De hecho, Eric Campos estuvo en una junta directiva de nosotros precisamente contándonos lo que había sido el proceso, cuáles habían sido como los puntos críticos para pasar. Y sí me pegó muy, muy fuerte cuando Eric dijo algo que tú ya también lo dijiste. La estrategia es la visión, porque a veces pensamos que tenemos una visión y luego nos tenemos que inventar una estrategia por aparte. Pero cuando entendemos que la visión, que ese es el lugar hacia donde queremos movernos, lo tenemos claro, la estrategia naturalmente surge conectada a esa visión y se vuelve entonces la estrategia, la visión, ¿verdad? Así que, ¿qué es lo mejor de todo esto que has aprendido a nivel personal? Bueno, primero yo soy un fiel creyente. De hecho, me considero embajador de la estrategia de triple valor y me llena personalmente porque yo siempre he querido tener impacto en educación, impacto en salud, querer hacer muchas cosas más, y qué mejor si lo puedo hacer desde mi trabajo. Yo decidí trabajar en banca porque creo que es una industria que tiene impacto en muchas otras industrias y que puede transformar la economía, los países. Hay banca, donde hay banca más desarrollada, ¿verdad? También hay más desarrollo económico, pero con esta visión realmente es un refrescamiento para la empresa, para la organización, así lo veo yo. Y pega con mi compromiso personal. Y lo que decías de ampliar la visión, cuando me ha tocado hablar de la estrategia de triple valor, les compartí a mi equipo una anécdota de ampliar la visión. Más o menos por el tiempo que empezamos, a mí me tocó empezar a utilizar lentes, o sea, en la pandemia. Y la primera vez que yo me puse lentes, lo que me pasó es que me mareé, ¿verdad? Salí de la óptica y me mareé, un poquito desorientado. Pero después, ya cuando llegué a la casa y me acostumbré, le decía a mi esposa, y yo veía el celular y decía, wow, esto es como ver en 3D, ¿verdad? ¿De qué me estaba perdiendo? Porque no se me había ocurrido que yo necesitaba utilizar lentes. Y entonces, en esta estrategia de triple valor es como ponerse esos lentes de 3D, que no solamente te hacen pensar en cuál va a ser el impacto económico,
sino cuál va a ser el impacto social y el impacto ambiental. Y además, cuando ves con esa visión de 3D, encuentras nuevas oportunidades de negocio, se te abren nuevos mercados, nuevas oportunidades de colaboración, encuentras nuevos aliados, generas más lealtad de tus consumidores, de tus clientes y de tu equipo. Y en el camino te rodeas de más personas, y por eso es que cuando vimos, yo estaba en ese documental, dijimos, esto hace clic con la estrategia, y por eso no solamente es que VAC esté participando en Biciruta, sino que el equipo está participando en Biciruta con plena convicción. Entonces, tal vez la invitación para todos, si algo pudiera compartir, es atrevémonos a ponernos los lentes 3D, ¿verdad? No pensemos solo en una dimensión, no pensemos solo en blanco y no veamos solo en blanco y negro, sino que pongámonos los lentes 3D y veamos nuevas oportunidades, encontremos más gente con quien colaborar, con quien cooperar, y eso nos va a permitir tener mayor impacto en nuestras organizaciones, en nuestra vida personal, y realmente transformar nuestra región y transformar Guatemala. Así que invitados todos a unirse y a buscarnos si tienen oportunidades de colaborar juntos, que estamos abiertos para hacerlo. Bueno, esto es Volcano Summit, ese es el espíritu, es la invitación. Un aplauso para el liderazgo de VAC. Muchas gracias. Gracias, Emilio.